Bueno, en esta clase nos vamos a dedicar entonces a hablar de cómo es que se unen los átomos. Es lo que nosotros hablamos de enlaces químicos. La clase pasada nos detuvimos en el tema átomos y dijimos que era la partícula a partir de la cual, por unión de las mismas, daba lugar a la molécula. Si se acuerdan, cuando nosotros vimos la organización de los seres vivos, dijimos que las porciones más pequeñas estaban constituidas por las unidades, partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones. Ellos formaban los átomos y por la unión de los átomos obtenemos las moléculas. Acá vemos dos ejemplos típicos, estas sí se las tienen que saber. Acá tenemos a la izquierda la molécula de agua, un oxígeno y dos hidrógenos, y a la derecha la molécula de oxígeno, como el oxígeno se encuentra en la naturaleza, que está formado por dos átomos de oxígeno. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo es que se unen los átomos para formar la molécula? Bueno, se unen a través de enlaces. ¿Cómo se pueden clasificar los enlaces? Bueno, pueden ser de tipo iónico, metálico o covalente. Son tres formas diferentes en que los átomos se unen para formar moléculas. Acá también a la derecha ustedes ven las uniones entre moléculas, se denominan enlaces intermoleculares y cuando se dan, cuando se unen, cuando se forman moléculas complejas, es decir, grandes moléculas que están formadas por la unión de moléculas más pequeñas. Muy bien, empezamos hablando de los enlaces iónicos. Hay elementos que para lograr una mayor estabilidad se van a unir a través de los enlaces iónicos. Ya hablamos de iones. ¿Por qué estos elementos eligen este tipo de unión? Porque al ganar o perder un electrón, logran estabilizar o logran estructuras más estables. El enlace iónico, ¿en qué consiste? En que un átomo va a perder un electrón y el otro va a ganar un electrón. Acá vemos el ejemplo típico, que es la molécula de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es lo que nosotros usamos como sal común, eso es cloruro de sodio. El cloruro de sodio está formado por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Cuando se unen, ¿qué es lo que va a ocurrir? El sodio le cede un electrón al cloro, de manera tal que el cloro queda con carga negativa y el sodio queda con carga positiva. Acá ven ustedes el cloruro de sodio, el cloro ganó un electrón y el sodio perdió un electrón. De esa manera, los átomos, tanto cloro como sodio, llegan a estructuras más estables. El otro tipo de enlace es el llamado enlace covalente. Acá no es que un átomo cede y el otro recibe, sino que ambos comparten en el electrón, uno o más electrones. Es decir, que el electrón pasa un tiempo más cercano a un átomo y otro más
cercano a otro. Obviamente también, ¿quiénes lo conformarán? Aquellos átomos que a través de estos tipos de enlaces logren estructuras más estables. Y acá 4 ejemplos sencillos. El agua es un enlace covalente. El dióxido de carbono, muy abundante también en la naturaleza, está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. El metano, otro gas, un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Y el alcohol etílico, el alcohol del cual nosotros utilizamos comúnmente, donde ven que tiene carbono en su estructura, hidrógeno y un átomo de oxígeno. Acá vemos cómo es el enlace covalente. El ejemplo típico es el agua. Un átomo de oxígeno se une a 2 átomos de hidrógeno y de esa manera tanto los hidrógenos como el oxígeno logran una estructura más estable. Otro ejemplo de enlace covalente es el metano. Un átomo de carbono, 4 de oxígeno. Cuando se unen, esta estructura es altamente estable. Acá ven cómo se forma el metano. Carbono, hidrógeno, 4. Bueno, acá vemos cuáles son los elementos más frecuentes, es decir, los que se encuentran en mayor proporción en el ser humano. Ya lo habíamos visto la clase pasada, lo repasamos. No necesitan estudiarse cuáles son los porcentajes, sino cuál es el orden respecto a la proporción de cada uno. Habíamos dicho, el que más en cantidad se encuentra en nosotros los humanos es el oxígeno, luego le sigue el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos son los 4 más importantes. En proporción, en cantidad, ¿quiénes le siguen? El fósforo y el azufre. Entre los 6, aproximadamente corresponde al 97,9 del total de los elementos que encontramos en los humanos. El resto son los que se llaman oligoelementos o elementos traza, es decir, que están en el ser humano, pero en muy pequeña proporción. Entonces, repasando cómo es la organización a este nivel, nosotros hablamos de partículas subatómicas que forman parte de los átomos. Los átomos, recuerden, también los llamamos elementos, están distribuidos según la tabla periódica y además se clasifican en la tabla periódica entre metales y no metales. Los átomos se unen para formar moléculas y las moléculas pueden encontrarse como tales, como moléculas simples o formando moléculas complejas, que también a su vez se clasifican en 2 tipos, las inorgánicas y las orgánicas. ¿A qué llamamos moléculas orgánicas? Aquellas que tienen en su estructura el átomo de carbono. Con esto entonces finalizamos la parte de enlaces y vamos a empezar a algunas características que vamos a ver en esta clase sobre la materia
y la composición justamente de las moléculas.